En esta ocasión voy a comentar sobre un tema muy importante. Es un tema que le cuesta mucho al país. Se habla de la soberanía, se habla de proteger empleos, pero la verdad es que hace muchos años, cuando fue presidente el licenciado López Portillo, el país, el gobierno federal detentaba y administraba más de 1,000 empresas paraestatales. Era un costo muy alto, pero ahí tenían cabida todos los amigos y todos los que no habían podido entrar al gobierno en ese momento. ¿Quién pagaba? Bueno, pues pagaba la población, pagaba el pueblo, y eso era muy grave. Al ver todo esto, empezaron a venderlas, a liquidarlas. Eran empresas que había adquirido el gobierno porque debían o tenían adeudos con Nacional Financiera o con organismos del gobierno. El caso es que al final de cuentas fueron quedando un poco menos. Hacía muchos años se habían rescatado ferrocarriles nacionales, se centralizó y se hizo nacional la telefonía, la energía eléctrica, pero hubo un momento en que se vio que debían bastante. Al final de 1980, Pemex, Petróleos Mexicanos, su adeudo era algo así como de 20,000 millones de dólares. El costo de extracción en ese momento, después de muchas trabas, nos pudieron enterar que valía $7 poner un barril de 42 galones, pero debían 20,000 millones de dólares. Entonces era algo muy grave porque nos costaba muy barato poderlo vender, poner en tanques y poderlo vender. El caso es que en el último trimestre, en el tercer trimestre de este año, reporta Pemex una pérdida de 167,000 millones de pesos. Es algo muy grave porque es una empresa que la materia prima ahí la tiene, el costo es de extracción, que ahora se habla de $23, pero se puede vender en 40, 38, aunque en años anteriores estuvo arriba de los $100 el barril. ¿Y qué pasó con todo este dinero? ¿Qué fue lo que sucedió con tantos miles de millones de dólares? Bueno, pues esta empresa el día de hoy debe 67,000 millones de dólares, más del triple de lo que debía hace 30 años. Y sigue vendiendo con precios extraordinariamente altos y la productividad es una palabra que no conocen. Tiene 152,000 empleados, de los cuales 120,000 son sindicalizados y 32,000 son de confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta empresa? El punto es que por eso están tratando de vender algunas concesiones, algunas áreas, con el pretexto de que cuesta mucho dinero sostenerla, que cuesta mucho dinero poderla continuar. Bueno, pues posiblemente sea a propósito que nos están indicando eso para poderla malbaratar. La Comisión Federal de Electricidad anda en algo parecido. Al tercer trimestre tiene un adeudo de 30,000 millones de pesos, un adeudo y un pasivo, nada más en los 3 primeros trimestres. Entonces, tuvimos un fenómeno. La telefonía mexicana se vendió a un precio prácticamente regalado. Posiblemente valía 30,000 millones de dólares en aquel momento. Se vendió, se dice que se vendió en 5,000 millones y se pagaron solamente 2, los otros 3,000 millones fueron en utilidades, se pagan con utilidades. ¿No será que nos vaya a pasar igual? Que se malbarate Pemex, que se malbarate la Comisión Federal de Electricidad y que tengamos que deshacernos de un gran patrimonio que teníamos. El petróleo era para crear una infraestructura en el país, carreteras, escuelas, hospitales, viviendas. Y cuando se terminara el petróleo o no se utilizara esta energía, México fuera un país que tuviera toda la infraestructura para generar riqueza y generar empleos y bienestar. Algo no está funcionando bien. Yo no estoy muy de acuerdo que pueda perder tal cantidad una empresa que hasta la fecha no conoce todavía la palabra productividad e innovación.